Buenos días. Vamos a empezar la segunda parte del curso, el reto de la innovación. En la primera parte hemos desplegado, a lo largo de 8 vídeos, hemos desplegado la parte conceptual del curso, en donde hemos explicado el contenido del concepto de I+D y el contenido del concepto de innovación, de acuerdo con los manuales de la OCDE, el manual de Frascati para la I+D y el manual de Oslo para la innovación. Bien, en esta segunda parte nos vamos a referir a la medición de la innovación y vamos a tener un primer vídeo sobre las fuentes de información. Bien, entonces el guión que vamos a seguir, vamos a ver el guión que vamos a seguir que nos va a permitir contemplar cuál es el contexto completo de esta segunda parte y el contenido de este primer vídeo sobre medición. Bien, el contenido de esta segunda parte lo vamos a desplegar en los vídeos siguientes. Uno primero nos vamos a referir, que es el actual, sobre las fuentes de información, en donde vamos a destacar cuáles son los procedimientos de obtención de información sobre I+D e innovación y vamos a seleccionar los datos que nos interesan para la segunda parte. En la segunda parte nos vamos a referir al sistema de indicadores. Estudiaremos dos sistemas de indicadores, uno para la Unión Europea, otro para las comunidades autónomas de España, y buscaremos en esta segunda parte cuál es la situación de España en la Unión Europea y de las distintas regiones o comunidades autónomas de España en términos de indicadores de I+D e innovación. Y a continuación vamos a hacer una elaboración sobre indicadores de I+D e innovación, una elaboración que he denominado el hexágono de la prosperidad creativa. Lo vamos a aplicar tanto para la Unión Europea como para las comunidades autónomas de España, que nos va a permitir cualificar de una manera más precisa cuál es la situación de España y sus comunidades autónomas en I+D e innovación. Bien, este será entonces el contexto completo del curso, de esta segunda parte sobre medición de I+D e innovación. Bien, entonces, en este vídeo, ¿qué vamos a hacer? En este vídeo nos vamos a referir a las fuentes de información. Las fuentes de información son la encuesta de innovación, que la llevamos a cabo de acuerdo con el manual de Oslo, y la encuesta de I+D, que se corresponde con el manual de Frascati. ¿Qué hacemos con estas encuestas? Vamos a exponer cuál es la metodología que se emplea de forma breve y cuáles son los datos que vamos a seleccionar de cada una de ellas. Entonces, este será el contenido del vídeo que vamos a presentar en este momento. Bien, vamos a empezar entonces por la encuesta de innovación. ¿En qué hay que estar atentos en la encuesta de innovación? En la encuesta de innovación hay que estar atentos a una cosa, y es que nosotros vamos a presentar cuál es el procedimiento de obtención de datos en innovación de las empresas y vamos a seleccionar los datos que nos interesan de esta encuesta, porque la encuesta va a tener un conjunto de preguntas de los cuales se puede obtener muchísima información y nosotros vamos a hacer una selección de aquella información que nos interesa para las partes posteriores del desarrollo del curso. Bien, entonces, la encuesta de innovación es una encuesta que ya lo conocemos, se hace con arreglo a las directrices del manual de Oslo y pretende generar información directa sobre la I+D e innovación de las empresas. Atentos a esto, la encuesta de innovación incluye las actividades de I+D de las empresas y también las actividades de innovación. Incluye las dos en esta encuesta, de acuerdo con el manual de Oslo. Bien, entonces, esto nos va a permitir obtener datos, con esos datos vamos a construir indicadores y con esos indicadores podremos hacer comparaciones tanto en el espacio y en el tiempo y ver cuál es la situación que tiene España y las comunidades autónomas en innovación. Bien, entonces, esto será el objetivo de la encuesta de la innovación. ¿Cuál es la entidad encargada? ¿Quién se encarga de hacer esta encuesta? En España cada país tiene sus oficinas particulares. En España es el Instituto Nacional de Estadística. Hay una característica importante en esta encuesta y también en la de I+D. Son encuestas oficiales, por tanto, por ley existe la obligación de facilitar los datos que se solicitan en la encuesta.
Entonces, es un procedimiento en el cual las empresas a las que se les envía el cuestionario están obligadas a responder al cuestionario. El cuestionario, vamos a ver ahora con algún detalle de sus partes principales. Es un cuestionario detallado, bien elaborado y basado, como ya sabemos, en el manual de Oslo. ¿Cuál es el contexto poblacional? ¿A qué población nos dirigimos en la encuesta de innovación? Sabemos, por la parte anterior conceptual, que la encuesta de innovación se dirige a las empresas. ¿Qué se incluye en el sector empresas? También lo sabemos. Son las empresas privadas nacionales y multinacionales, también son las empresas públicas y algunas instituciones privadas sin fines de lucro que prestan servicio a las empresas, como los centros tecnológicos. También se incluyen en la encuesta todos los sectores de actividad económica, tanto la agricultura, la industria, la construcción y los servicios. Bien, entonces, ¿cuál es la dimensión espacial y temporal de esta encuesta? Esta encuesta se realizaba hasta el año 2019 con una periodicidad anual, pero a partir de 2020 es bienal, se realiza cada 2 años. La dimensión espacial es todo el territorio español para España. Y en cuanto a la dimensión temporal, esta encuesta tiene dos periodos de referencia. Un primer periodo de referencia es el año anterior al de realización de la encuesta, pero para algunos datos sobre innovación tecnológica se solicita información sobre un periodo que es 3 años antes de la realización de la encuesta. Nosotros nos referimos, vamos a utilizar la última encuesta disponible, que es para el año 2022, y el periodo de referencia de esas preguntas sobre innovación tecnológica es 2020 a 2022. Es lo último disponible. Una cuestión ahora, ¿cómo se diseña la muestra para esta encuesta? ¿Cuáles son las empresas a las que se dirige? Las empresas a las que se dirigen son las siguientes. Se incluyen todas las empresas de las cuales hay constancia de que realizan I+D. Estas están incluidas en la encuesta todas. También están todas las empresas grandes que tienen 200 o más empleados. Estas están incluidas todas. Y luego, del resto de las empresas, entre 10 y 199 empleados, se utiliza una muestra aleatoria de empresas. Observad una cuestión. Las empresas de menos de 10 empleados están excluidas. Esto es por la metodología del manual de Oslo. Están excluidas de la encuesta. Son empresas pequeñas y medianas entre 10 y 199 empleados. De estas se utiliza una muestra aleatoria. En conjunto, el diseño muestral contiene más de 45.000 empresas. Esto es extraordinariamente importante, es un número de empresas realmente alto. Para que tengáis una referencia, en el año 2022 España contaba con un total de 152.980 empresas con 10 o más asalariados. Entonces, una muestra de 45.000 empresas, 45.500 empresas, es extraordinariamente alta. Por tanto, tenemos una encuesta, la encuesta de innovación, es una encuesta que tiene una gran fiabilidad por la muestra que utiliza y fiabilidad también la tiene, evidentemente, por la calidad del trabajo que realiza el Instituto Nacional de Estadística. Bien, el cuestionario que se emplea lo podemos ver aquí en la presentación. El cuestionario tiene, para 2022 de empresa, tiene 24 páginas. Por tanto, podéis ver que se trata de un cuestionario detallado, un cuestionario del cual se obtiene mucha información. Tened también en cuenta que cuando se envía a la empresa, quien debe responder el cuestionario en la empresa debe ser alguien que maneje una información muy detallada sobre las actividades de la empresa. Está dividido en 8 partes el cuestionario, primero sobre datos generales, luego actividades de I+D interna, actividades de I+D externa, innovación en el periodo 2020-2022 y luego algunas preguntas sobre financiación de la empresa, el entorno empresarial y con información sobre patentes, modelos de utilidad, marcas, diseños, etcétera, algunas acciones específicas como compra de maquinaria, software y también un apartado sobre innovaciones medioambientales. He destacado en la diapositiva, como veis, unos datos en negrita que son a los que vamos a hacer referencia porque son en los que no vamos a detallar, evidentemente, todo el cuestionario porque sería muy largo. Vamos a seleccionar aquellas partes que más nos interesan.
Bien, entonces, sobre los datos generales de la empresa, ¿qué se le pregunta a la empresa? Pues los datos típicos, cuál es la actividad económica que realizan, cómo se clasifica la empresa, si forma parte de un grupo, cuál es la cifra de negocios, cuál es el número de empleados medio que tiene la empresa, cuáles son las actividades incluso que se llevan a cabo basadas en ciencias y tecnologías biológicas, o sea, un conjunto de aspectos generales que nos permiten conocer la empresa, conocer cuál es su actividad y poder también hacer quizás pues algunas clasificaciones que nos puedan interesar. Esto es simplemente los datos generales de la empresa para que tengáis constancia de qué información se obtiene. Ahora, vamos ya a los datos que nos interesan. Hay que estar atentos a los datos que vamos a seleccionar, porque vamos a hacer una selección de datos sobre innovación. Bien, el primer apartado que nos interesa es el apartado B, sobre las actividades de I+D interna. Este apartado del cuestionario contiene 13 preguntas muy detalladas, empezando por una pregunta sobre si la empresa ha realizado actividades de I+D interna en el periodo 2022 y si las lleva a cabo en un departamento o un laboratorio específico. Bien, entonces, a continuación aparecen los dos apartados principales, son un conjunto de preguntas sobre el personal que trabaja en I+D en la empresa, distinguiendo entre investigadores, que son los que ejecutan la investigación, personal técnico, que son los que les prestan apoyo, y personal auxiliar, que es todo el personal administrativo que trabaja también para las actividades de investigación de I+D de la empresa. Ese es un conjunto de preguntas sobre personal. Y luego también hay otro conjunto de preguntas sobre los gastos en estas actividades de I+D interna en el año 2022 por parte de la empresa. Existe una diversidad de temas, se les pregunta por becas de investigación, cómo se financian estos gastos, etcétera. Pero a nosotros nos interesa destacar de todas estas, de todo este apartado sobre las actividades de I+D interna, nos interesa destacar una sola pregunta, que es la pregunta B8. En esta pregunta B8, lo que se pregunta es precisamente cuál es el dato que nos interesa, que es el gasto total en I+D interna que ha llevado a cabo la empresa en el año 2022. Y para detallar en qué consiste este gasto en I+D interna, lo que se le pide a la empresa es información acerca de la composición de este gasto. Por ejemplo, cuál es el gasto o el coste laboral del personal que se dedica a I+D, investigadores, personal técnico y personal auxiliar. Otros gastos corrientes. Se incluye también el gasto que se lleva a cabo en equipos e instrumentos, en terrenos y edificios, en adquisición de software específico para I+D y otros productos de propiedad intelectual, pues en patentes, etc. Entonces, todas estas partidas son partidas de gasto en I+D que lleva a cabo la empresa. Y a nosotros lo que nos interesa es destacar la suma total de gasto en I+D que realiza el sector empresa. Entonces, este es el primer apartado que nosotros debemos contemplar en la encuesta de innovación, que viene de una pregunta específica sobre gasto, sobre actividades de I+D interna. Bien, luego, a continuación, ¿qué nos interesa? Nos interesa un apartado, el apartado D del cuestionario, que se refiere a la innovación en el periodo 2020-2022. Aquí aparecen un conjunto de cuestiones acerca de innovación, empezando por la innovación de producto, la innovación de proceso de negocio, a continuación las actividades de innovación y la cooperación en innovación en este periodo. Bien, entonces, son preguntas detalladas acerca de la actividad de innovación de la empresa. Observad, antes nos hemos referido a la actividad de I+D, ahora estamos ya en actividades de innovación. Y se le pregunta a la empresa, por ejemplo, en el apartado D1 se le pregunta por cuál es la innovación de producto que ha introducido. Se le pregunta específicamente, en el periodo 2020-2022, ¿introdujo su empresa innovaciones de producto, entendiendo por producto bienes o servicios? Tienen que ser, como ya sabemos, bienes o servicios nuevos o mejorados significativamente. Y se le pregunta a la empresa si en ese periodo 2020-2022 ha introducido innovaciones de producto, en bienes o servicios. ¿Qué nos interesa a nosotros? ¿Por qué nos interesa esta pregunta? Porque a nosotros nos interesa el dato de cuál es el número de empresas que han introducido en ese periodo innovaciones de producto,
Ese es el dato que nos interesa. Por tanto, vamos a prestar atención a esta pregunta. Luego, a continuación, pasamos a la pregunta siguiente, que es la pregunta D2, sobre innovaciones en procesos de negocio. Procesos de negocio sabemos que incluyen muchas actividades de la empresa, como procesos de producción, todas las cuestiones relacionadas con logística, distribución, tecnologías de información y comunicación. Aparecen un conjunto de procesos de negocio que la empresa puede llevar a cabo. Y se le pregunta específicamente a la empresa si en el periodo 2020-2022 la empresa ha implementado alguno de esos procesos de negocio. ¿Qué nos interesa de esta pregunta? Nos interesa un dato, y el dato es que de aquí vamos a sacar el número de empresas que en el periodo considerado han introducido innovaciones de proceso de negocio. Entonces, este es el dato que nos interesa y por eso atendemos a esta pregunta. Y luego, en tercer lugar, vamos a referirnos también a la pregunta D4, que también nos interesa, que es sobre cooperación e innovación. La cooperación e innovación se le pregunta a la empresa si ha cooperado en innovación con diferentes tipos de socios, como pueden ser otras empresas dentro del grupo de empresas, otras empresas fuera del grupo, universidades, organismos de investigación, instituciones privadas sin fines de lucro, como centros tecnológicos o usuarios, etc. Pueden ser una diversidad de socios. La empresa que ha cooperado con alguno de ellos responde sí a esta pregunta. Y a nosotros nos interesa el dato, que es contabilizar cuál es el número de empresas que han cooperado en innovación en el periodo considerado. Y con eso entonces nosotros obtenemos los datos de la encuesta de innovación que hemos ido destacando. Nos interesan entonces esos datos, son los que nos interesan de la encuesta de innovación. Por supuesto, la encuesta de innovación contiene mucha más información, pero nosotros hemos seleccionado esta. Bien, en cuanto a la encuesta de I+D, hay que estar atentos también a ver qué es lo que nosotros vamos a sacar de esta encuesta de I+D. Hay que estar atentos a cuál es el dato que nosotros vamos a seleccionar. Bien, entonces, la encuesta de I+D, ¿cuál es su objetivo? Pues es obtener información acerca de los recursos financieros y de personal que se dedican a I+D en España. Entonces, fijaros que la encuesta de I+D se refiere a el gasto en I+D, recursos financieros, y a las personas, son los recursos, personas que se dedican a I+D. La realiza también el Instituto Nacional de Estadística en España. La periodicidad en este caso es anual de la encuesta de I+D. La dimensión espacial es todo el territorio español y el periodo temporal, la dimensión temporal se refiere al periodo inmediatamente anterior al de realización de la encuesta. Bien, entonces, ¿cuál es el ámbito poblacional? Aquí hay que estar atentos a una cosa importante. En la encuesta de innovación, nosotros hemos visto que tiene un apartado sobre I+D en la empresa. Por tanto, la empresa ya está encuestada en I+D cuando hacemos la encuesta de innovación. Entonces, en la encuesta de I+D, además de esta, de considerar al sector empresa, se incluyen los otros sectores, como son, por ejemplo, el sector de enseñanza superior, el sector gobierno, los centros de organismos públicos de investigación, incluyendo hospitales, y otras entidades o instituciones privadas sin fines de lucro. Entonces, para cada uno de ellos se les dirige un cuestionario específico porque tienen características diferentes. Las preguntas son comunes, pero como tienen características diferentes, se les preguntan pues, de manera específica para universidades de una forma, organismos de investigación de otra forma. Entonces, ¿a quiénes se dirige la encuesta? Ya sabemos cuál es el diseño muestral para las empresas. Ahora, en el caso de las otras organizaciones que operan en I+D, la muestra va a incluir 537 centros de la administración pública, incluyendo hospitales públicos, 83 universidades, 120 centros de enseñanza superior y 116 instituciones privadas sin fines de lucro. A todos ellos se les envía el cuestionario y el cuestionario debe ser obligatoriamente respondido por cada una de estas instituciones. Vamos a echar un vistazo al cuestionario de la universidad. Los demás son iguales, con diferencias en cuanto a los aspectos generales o los datos generales que solicita, pero el cuestionario, por ejemplo, de universidades es un cuestionario que consta de 11 páginas y contiene 4 apartados.
El primer apartado se refiere a los datos generales de la universidad, el segundo sobre las actividades basadas en ciencias y tecnologías biológicas. Luego se pregunta lo fundamental, que es cuál es el personal que se emplea en actividades de I+D y cuáles son los gastos en actividades de I+D en el periodo 2022, que es la última encuesta que se ha realizado y es la que nosotros vamos a considerar. Bien, en cuanto a los datos generales de la universidad, ¿qué se utiliza? Pues una clasificación de universidades y una relación de aquellos centros de investigación, fundaciones o institutos que realizan actividades de investigación y que están incluidos en el cuestionario. También se pregunta por el personal total de la universidad y los gastos generales de la universidad, como datos generales. Y entonces ya se dedican la encuesta a dos cosas, cuál es el personal y cuál es el gasto en I+D. Respecto de esta encuesta, lo que nos interesa es un apartado, que es el 4.1, que se refiere a los gastos en actividades de I+D interna en el año 2022. Es el dato que nosotros vamos a destacar. ¿Cuál es este dato? El gasto total en I+D interna de cada una de estas organizaciones. Puede ser la universidad, organismos de investigación o instituciones privadas sin fines de lucro. Siempre nos vamos a interesar el gasto total en I+D interna. ¿Qué incluye este gasto total en I+D interna? Pues ya lo sabemos por la empresa. Incluye el coste laboral del personal, que son investigadores, personal técnico y personal auxiliar, otros gastos corrientes, el gasto que se realiza en equipos e instrumentos, terrenos, edificios, adquisición de software específico para I+D u otros productos de propiedad intelectual. Se suman todas estas partidas de gasto y se obtiene un dato. Y el dato es el gasto total en I+D interna. Ese es el que nosotros vamos a seleccionar. Ese es el dato que nosotros vamos a seleccionar. Por tanto, tenemos ya una presentación de cuáles son las fuentes de información que vamos a manejar y también tenemos los datos que nosotros vamos a seleccionar de estas fuentes de información, que son la encuesta de innovación para las empresas y la encuesta de I+D, tanto para empresas como para otro tipo de organizaciones como son universidades o son organismos de investigación. Todo ello basado en el manual de Oslo para la innovación y en el manual de Frascati para la I+D. La pregunta que nos vamos a hacer es la pregunta de repaso, lo vamos a poner aquí en la presentación. La pregunta de repaso es: ¿cuáles son los datos que seleccionamos de la encuesta de innovación y de la encuesta de I+D? Es la pregunta que hacemos y que vamos a dejar pendiente para el vídeo siguiente. En el vídeo siguiente vamos a responder a esta pregunta y vamos también ya a introducir el sistema de indicadores. Como tenemos los datos, sabemos ya los datos que hemos seleccionado, con esos datos vamos a construir los sistemas de indicadores. Y ese será el contenido del segundo vídeo. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.